Siempre pensé que tenía una relación bastante normal con mi suegra. No buena, no mala, simplemente soportable. De esas donde hay comentarios pasivo-agresivos en cada cena, donde te critica por cómo sirves el café o por la temperatura del pan, pero lo hace con una sonrisa y un tono tan dulce que parece que el problema es uno por ser demasiado sensible. Mi esposo, Elías, solía mediar. A veces reía incómodo, otras veces simplemente desviaba la conversación. Nunca se enfrentaba a su madre. Yo tampoco le exigía que lo hiciera. Pensaba que con el tiempo ella se cansaría. Que eventualmente aceptaría que su hijo ya no era un niño y que tenía su propia familia. Pero no. En realidad, todo fue empeorando. Todo comenzó a sentirse más raro después de que nos mudamos a una casa a solo 15 minutos de ella. Fue idea de Elías. Dijo que así sería más fácil que nuestra hija, Celia, creciera con su abuela presente. Que podríamos tener más apoyo. En el papel sonaba lógico. ¿A quién no le vendría bien una mano extra de vez en cuando? Pero su mano extra era más como una invasión. Aparecía sin avisar. A veces entraba con su propia copia de la llave, porque una nunca sabe cuándo habrá una emergencia. Nos dejaba comida aunque le habíamos dicho 1000 veces que no lo hiciera porque queríamos tener nuestras propias rutinas. Y siempre encontraba algo malo, que no limpiábamos bien la estufa, que a Celia le faltaba una chaqueta, que yo no me veía bien de salud y que seguro estaba descuidando a mi marido. Y por si fuera poco, Elías empezó a alejarse de mí. No sé en qué momento exacto ocurrió. Primero dejó de querer salir en pareja. Luego empezó a dormir en el sofá porque tenía insomnio. Luego, simplemente, ya no hablaba. Respondía con monosílabos. No me miraba a los ojos. Cuando intenté hablar con él, me dijo que estaba estresado por el trabajo. Pero yo sabía que había algo más. Un día, después de dejar a Celia en la escuela, pasé por su oficina para llevarle un almuerzo que yo misma había preparado. Era algo que solía hacer cuando recién nos casamos, solo para sorprenderlo. Pero ese día, su asistente me dijo que él había pedido el día libre. Que no estaba allí. No dije nada. Me fui a casa, con la comida aún caliente en la bolsa. Me senté en el coche y ahí me quedé, como congelada. Algo no cuadraba. No podía ser solo estrés. No si estaba mintiéndome. Esa misma semana, él llegó tarde varias noches. La tercera vez, ni siquiera se molestó en justificarlo. Se encerró en el cuarto, ni siquiera se despidió. Entonces cometí un error. Uno del que no me siento orgullosa, pero que me llevó a descubrir la verdad. Entré a su teléfono mientras dormía. Tenía una contraseña fácil. Fecha de nacimiento de Celia. No había mensajes sospechosos. Ni llamadas extrañas. Nada con otra mujer. Pero sí noté que hablaba mucho con su madre. Muchísimo. A todas horas. Y no eran mensajes casuales, tipo, ¿cómo estás? Eran largos. Demasiado detallados. Algunos eran sobre mí. Capturas de nuestras conversaciones, fotos de cosas que yo dejaba fuera de lugar. Incluso una vez le mandó una foto mía mientras dormía con el texto. Así pasa el día, sin hacer nada. Sentí una mezcla de rabia, tristeza, humillación. Me temblaban las manos. ¿Era esto lo que él pensaba de mí? ¿Lo que le decía a su madre mientras en casa me ignoraba? Al día siguiente, no fui a trabajar. No llevé a Celia al colegio. Fingí estar enferma. Solo quería entender por qué Elías se había convertido en un desconocido, por qué su madre tenía tanto poder sobre nuestra vida. Y fue ahí cuando encontré el diario. Estaba en la casa de mi suegra. No me pregunten cómo terminé ahí. Supongo que me dejé llevar por el impulso, por la desesperación. Usé la copia de la llave que ella misma me había dado hace años por si acaso, y entré mientras estaba en su clase de yoga, según decía su rutina. Todo estaba impecablemente ordenado, como siempre. Pero sobre su escritorio había una libreta de cuero, muy gastada en las esquinas. Curiosa, la abrí. No esperaba encontrar lo que encontré. No era un diario como tal, era más bien un registro. Fechas, observaciones, descripciones de conversaciones, y muchas eran sobre mí. Desde que me conoció. Desde la primera vez que fui a su casa. Cosas que yo ni recordaba, anotadas palabra por palabra. Elías llegó con ella. Lleva sandalias.
Pintura de uñas oscura. Señal de rebeldía. No tiene buena postura al sentarse. No parece muy culta. Hoy cocinó pollo al horno con arroz. Muy seco. Elías se lo comió por compromiso. El embarazo la está poniendo más floja. No debería permitirle dormir tanto. Página tras página. Detalles sobre mi vida, mi ropa, mi cuerpo. Opiniones disfrazadas de observaciones médicas. Había hasta hojas donde analizaba cómo estimular en Elías un pensamiento crítico para que reconozca que ella no es una buena influencia para su crecimiento personal. Ahí supe que no estaba loca. Que no estaba exagerando. Que no era solo una suegra entrometida. Era alguien que, durante años, había ido sembrando pequeñas semillas de duda en mi esposo. Y al parecer, finalmente habían florecido. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la última página. Una hoja escrita con tinta roja. Con una fecha reciente. Y una frase. Elías está casi listo. Solo necesita una última prueba. Pronto todo volverá a ser como antes. Y ahí, entendí que su objetivo nunca fue proteger a su hijo, sino recuperarlo. Como si yo fuera una ladrona. Como si nuestra hija ni siquiera existiera. Y lo que hice después, bueno, esa parte es la que me cuesta contar. Porque ahí fue donde decidí que ya no iba a jugar limpio. Seguí leyendo esa libreta durante lo que parecieron horas. Cada página era como una bofetada emocional. Me dolía el estómago, me sudaban las manos. Estaba sentada en su escritorio, temblando de rabia, sintiéndome ridícula por haber dudado de mi intuición todo este tiempo. Era evidente que esto no era una suegra protectora ni una madre sobreinvolucrada. Era una manipuladora profesional. Llevaba años construyendo una versión distorsionada de mí en la cabeza de Elías, una versión que justificara su necesidad de separarnos, de rescatarlo. Salí de esa casa como un fantasma. No sé ni cómo llegué al auto. Lo único que tenía claro era que ya no podía seguir siendo la chica que aguantaba en silencio. Yo no era una víctima. Pero tampoco iba a ser la tonta útil de su jueguito. Esa noche, cuando Elías llegó, fingí normalidad. Le pregunté cómo estuvo su día, si había cenado. Me dijo que no tenía hambre, que se iba a dormir temprano. Me miró apenas un segundo y subió al cuarto. Pero yo no podía dormir. Me quedé en la sala, en la oscuridad, con los ojos clavados en la puerta. Pensando. ¿Lo confrontaría? Claro que sí. Pero no todavía. No hasta tener algo más que la libreta. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esto. Si él estaba consciente de lo que ella hacía o si ya estaba tan intoxicado que realmente creía que yo era el problema. Así que hice algo que jamás creí hacer. Instalé una app en su celular. Una que me permitía ver sus mensajes sin que él lo supiera. No me enorgullezco de eso, pero en ese momento ya sentía que estaba en guerra. Durante los días siguientes, vi cómo se escribían constantemente. Ella le hablaba como si yo fuera una extraña que vivía en su casa. Le sugería cosas como: dile que necesitas tiempo para ti. No le debes explicaciones. Celia puede pasar más tiempo conmigo. Tú necesitas desintoxicarte emocionalmente. A veces es mejor aceptar que una elección fue un error, hijo. No es tu culpa. Y él le respondía con un tienes razón, mamá, más veces de las que puedo contar. Lo que más me rompió fue un mensaje en particular. Últimamente cuando la miro, siento que no la reconozco. Es como si viviera con una versión falsificada de la mujer que conocí. No me reconocía. No reconocía a la mujer que dejó todo por él, que llevó sola un embarazo difícil mientras él viajaba por trabajo, que dejó su carrera en pausa por criar a Celia y que, aún así, seguía luchando por que las cosas funcionaran. Después de ese mensaje, lloré. Pero fue una de esas lloradas que te vacían. Como si te arrancaran algo de adentro. Y cuando ya no quedó más tristeza, lo único que sentí fue calma. Esa calma peligrosa que viene justo antes de hacer algo drástico. A la semana siguiente, planeé todo. Primero, llevé a Celia a casa de mi hermana. Le dije que sería solo por unos días, que mamá tenía que resolver cosas con papá. No quise cargarla con nada. Ella no merecía estar en medio de esto. Después, preparé la escena. Limpié toda la casa. Cociné su plato favorito.
Puse música suave. Me vestí como en las primeras citas. Me senté en la mesa, esperándolo con una sonrisa. Cuando entró, se sorprendió. «¿Qué es todo esto?», preguntó. «Una cena. Para hablar. ¿Te sientas?». Lo hizo. Cauteloso. Como si supiera que algo no cuadraba. Le serví el plato. Le ofrecí vino. Yo apenas probé el mío. Y entonces le pregunté, con la voz más tranquila del mundo: «¿Qué harías si descubrieras que alguien cercano a ti te ha estado manipulando durante años?». Él frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando de tu madre». Y ahí, sin rodeos, puse frente a él una copia impresa de los mensajes que se enviaban. Un fragmento de la libreta que fotografié con mi celular. Las páginas más reveladoras. Le dije que había ido a su casa. Que sabía todo. Al principio, lo negó. Dijo que era exageración mía. Que no entendía el contexto. Que yo había invadido su privacidad. Que cómo me atrevía. Pero cuanto más hablaba, más se hundía. Y yo, sin perder la calma, le dije: «No me interesa justificarme. Solo quiero que veas lo que tú ayudaste a construir. Porque esto no lo hizo ella sola. Tú la dejaste». Se quedó en silencio. Por primera vez en meses, me miró a los ojos. Pero ya era tarde. Esa noche no durmió en casa. Y yo, al fin, pude dormir como no lo hacía en semanas. Esa noche fue la primera en mucho tiempo en la que me sentí dueña de mi propia historia. No porque lo hubiera enfrentado, eso fue solo el comienzo, sino porque al fin dejé de esperar que las cosas cambiaran solas. Elías no volvió al día siguiente. Ni al otro. Me escribió un mensaje corto: «Necesito espacio para pensar». Nada más. No me molesté en responder. ¿Espacio? Llevábamos meses viviendo en una casa llena de silencios. De distancias. Lo único que cambió ahora es que al fin yo tenía las cartas sobre la mesa. Pasaron 5 días. 5. En los que no preguntó por Celia. En los que no se molestó en llamar. Nada. Yo mantuve la calma solo por mi hija. A ella sí la llamaba cada tanto, eso no lo descuidó, pero incluso en esas llamadas se notaba que él estaba en otro planeta. Mientras tanto, decidí tomar acción. No podía seguir esperando a ver qué decidía él. Fui a ver a una terapeuta. Necesitaba que alguien me ayudara a desenredar la maraña emocional en la que me encontraba. Salí de esa primera sesión con la cabeza hecha un caos, pero con algo claro: no era yo la que había fallado. Y entonces, llegó el sábado. Apareció sin avisar. Con cara de cansancio y un ramo de flores. «¿Podemos hablar?», dijo desde la puerta. Le dije que sí. Pero que dejara las flores. Que esa clase de gestos ya no funcionaban conmigo. Nos sentamos en el comedor. Él respiró hondo y empezó con el discurso que ya me temía. «He estado confundido. Necesitaba tiempo para entender. Mi mamá solo quería lo mejor. Sé que se pasó de la raya, pero lo hizo por amor». Levanté la mano. No me importaba lo que venía después de ese «pero». Ya me sabía ese guión de memoria. «¿Sabes qué es lo que más me dolió?», le dije. «Que durante años tuviste la oportunidad de poner límites. De decirle que yo no era tu enemiga. Que tú elegiste formar una familia conmigo. Pero no lo hiciste. Y ahora vienes a decirme que estás confundido. Pues yo no. Yo estoy más clara que nunca». Él se quedó callado. Lo vi por un momento, y por un segundo, solo uno, creí ver culpa en su rostro. «Entonces, ¿qué quieres hacer?», murmuró. «Quiero que te vayas. Por ahora. No sé si esto tenga arreglo. Pero no mientras ella siga siendo tu prioridad». Y lo más triste fue que no luchó. No rogó. No lloró. Solo asintió, tomó sus llaves y se fue. Esa noche me encerré en el cuarto de Celia, rodeada de sus juguetes y su olor a champú de fresa. La abracé tan fuerte cuando regresó de casa de mi hermana que me dolió el pecho. Pero esto no termina aquí. Porque lo que vino después fue peor. Unos días después de que Elías se fue, recibí una carta certificada. No era de él. Era de su madre. Sí. Una carta. Escrita a mano. En la que me informaba, con el tono más educado y cínico del mundo,
que había hablado con un abogado y que estaba considerando demandarme por alienación parental si yo seguía interfiriendo en el vínculo de Celia con su padre y con ella. No entendí nada. ¿Alienación parental? ¿De qué estaba hablando esa mujer? Corrí con la carta a mi propia abogada. Y fue ahí cuando descubrí la jugada maestra. Porque Elías había puesto la casa a nombre de su madre unos meses atrás. Una supuesta estrategia legal para proteger bienes familiares. Yo, confiada, no cuestioné. No firmé. Nada porque legalmente no se necesitaba mi firma. Y ahora, esa casa en la que vivíamos, la que yo ayudé a remodelar, ya no era mía. Técnicamente, ella podía echarme. Y ahí fue cuando la rabia se convirtió en fuego. Habían jugado conmigo como si fuera una ficha más. Como si no tuviera voz. Como si todo lo que había construido con él fuera una especie de préstamo que ahora me estaban cobrando. Pero cometieron un error. Subestimaron cuánto puede aguantar una mujer hasta que deja de tener miedo. Y lo que hice después fue el comienzo de mi propia venganza. Lo primero que hice fue llorar. No lo voy a negar. Me encerré en el baño, puse la ducha para que Celia no me escuchara y me dejé caer. Fue una mezcla de rabia, traición y miedo. Estaba asustada. Sentí que me habían acorralado. Como si todo hubiera sido una trampa cuidadosamente planeada y yo hubiera ido cayendo sin darme cuenta. Pero después, vino otra cosa. Una voz dentro de mí que no conocía. Firme. Serena. Ya no hay vuelta atrás, me dije. Y si quieren guerra, la van a tener. Tomé cada documento que tenía en casa. Papeles del banco, contratos, correos electrónicos viejos. Cualquier cosa que demostrara mi aporte económico y emocional durante todos esos años. Contacté a una segunda abogada, una que recomendó mi terapeuta y que, según ella, era especialista en casos de manipulación emocional y violencia pasiva. Cuando le conté todo, incluso lo del diario de mi suegra, me miró y dijo algo que no voy a olvidar. No estás loca. Estás siendo víctima de un tipo de abuso que no deja moretones, pero que es igual de violento. Con su ayuda, iniciamos una demanda por convivencia conflictiva, manipulación emocional y vulneración del vínculo madre-hija. Lo primero fue pedir una orden de restricción temporal para que la señora no pudiera acercarse a Celia hasta que un juez evaluara el caso. Ahí fue cuando empezaron las verdaderas llamadas. Primero, Elías. Furioso. ¿Qué estás haciendo? Estás destruyendo a nuestra familia. Yo respiré hondo. Le respondí tranquila. La familia no la destruyó esta demanda. La destruyó tu silencio. Después su madre, claro. Me dejó un mensaje de voz de casi 5 minutos lleno de preocupaciones, decepciones y esa forma tan suya de culparme con palabras bonitas. Yo solo quise lo mejor para mi hijo, pero tú te lo llevaste. Lo alejaste. Y ahora quieres hacer lo mismo con mi nieta. Qué triste, de verdad. No respondí. Ya no tenía que explicarme con nadie. Pero entonces pasó algo inesperado. Una ex del pasado de Elías me escribió. Jamás había hablado con ella, pero me buscó por redes. Me dijo que había visto todo este drama porque, al parecer, mi suegra había empezado a publicar indirectas bastante evidentes en sus redes sociales, pintándome como una mala madre y esposa confundida por el feminismo moderno, según sus palabras. Y fue esa mujer, esa ex, quien me dijo una frase que me dejó helada. Ella hizo lo mismo cuando él salía conmigo. Solo que yo no tuve una hija en el medio. Me fui antes. Me contó que la señora se metía en todo. Que también le escribía detrás de él, haciéndose pasar por una amiga preocupada. Que llegó a manipularla emocionalmente hasta que un día ella se hartó y desapareció. Pero la diferencia es que Elías, en ese entonces, no había llegado a cederle tanto control. Según ella, fue después de la muerte del padre de Elías cuando todo cambió. Ahí me di cuenta de algo. Él también había sido víctima. Sí, era cómplice en muchas cosas. Pero también estaba atrapado. ¿Eso lo excusaba? No. Pero me daba una perspectiva más completa. Mientras tanto, el juicio seguía en proceso. Las cosas se pusieron más densas cuando mi abogada pidió una pericia psicológica para ambos, para mí y para la abuela. Y eso, por supuesto, fue lo que la hizo estallar. Una mañana, cuando fui a dejar a Celia al colegio, la encontré afuera, parada en la entrada,
como si todo esto no fuera más que una telenovela donde ella era la víctima incomprendida. Estás destruyendo a Elías, ¿eso es lo que querías?, me dijo sin levantar la voz. Estoy intentando proteger a mi hija. Eso es lo único que quiero. Protegerla de su abuela, me lanzó. De su padre. La miré, con más lástima que odio. No. Protegerla de una familia rota por el control. De una cadena de manipulación que ya arruinó una generación y no pienso permitir que se repita con ella. Te vas a quedar sola. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo. Sonreí sin ironía. Eso no me da miedo. Y me fui. Pero lo que no sabía es que esa misma tarde recibiría una llamada del abogado de Elías. Con una propuesta que, sinceramente, no vi venir. Cuando vi el número del abogado de Elías en la pantalla, no quise contestar. Lo dejé sonar 3 veces, como si ignorarlo pudiera retrasar lo inevitable. Pero algo me dijo que debía saber lo que se traían entre manos. Así que respiré hondo, puse el altavoz y contesté con voz firme. Sí. Buenas tardes. Señora, le llamo de parte de Elías. Él desea proponer un acuerdo extrajudicial para evitar seguir con el proceso. Mi corazón se aceleró. ¿Un acuerdo? ¿Qué tipo de acuerdo?, pregunté, ya con esa sensación incómoda en el estómago. Quiere renunciar a cualquier intento de recuperar la custodia compartida, a cambio de que usted retire los cargos contra su madre y le permita visitas supervisadas con Celia. Me quedé en silencio unos segundos. Era una propuesta extraña. ¿Por qué Elías estaría dispuesto a ceder tanto de repente? ¿Y la casa?, pregunté. El abogado dudó. Eso. Sería parte de una negociación futura. Pero por ahora, su prioridad es mantener el contacto con la niña. Ahí entendí que algo no encajaba. No era solo Elías el que quería salirse del conflicto. Había miedo. Pánico, tal vez. Y no por Celia. Sino por lo que podía salir a la luz si el caso seguía. Me limité a decir que lo pensaría. Que necesitaba consultarlo con mi abogada. Colgué y me quedé mirando al vacío. Si él estaba dispuesto a ceder tanto, tan de golpe, era porque algo más pasaba. Algo que no quería que el juez supiera. No pasaron ni 3 horas cuando me llegó un mensaje inesperado. Esta vez, de alguien de su familia, su hermana menor, Lucía. Siempre habíamos tenido una relación distante pero cordial. No nos veíamos mucho. Ella vivía en otra ciudad. Pero su mensaje fue directo. ¿Podemos hablar? Necesito contarte algo sobre mi mamá. Algo que no supe cómo decirte antes. Nos encontramos esa misma noche en una cafetería. Lucía llegó nerviosa, con los ojos hinchados y la voz temblorosa. Se notaba que llevaba tiempo cargando con algo pesado. Te debo una disculpa, por haber guardado silencio. Pensé que era mejor no meterme. Pero ya no puedo más. Y ahí, entre suspiros, café frío y manos temblorosas, me soltó una verdad que me dejó helada. Cuando Elías tenía 16 años, su madre lo hizo pasar por un supuesto colapso emocional para evitar que se fuera a estudiar fuera del país. Según Lucía, ella manipuló los informes médicos, exageró síntomas, e incluso lo convenció de que estaba demasiado frágil para alejarse. Lo mantuvo en casa, bajo vigilancia, durante casi un año. Yo era muy chica, pero lo recuerdo todo. Él cambió desde entonces. Se volvió inseguro, dependiente. Y ella se volvió cada vez más controladora. Lo convirtió en una extensión de sí misma. Me quedé en shock. Lucía también sabía del diario. Me confesó que su madre había llevado ese tipo de registros toda la vida. Que había tenido libretas parecidas sobre el padre de Elías, sobre otros familiares, e incluso sobre ella misma. Yo me fui en cuanto pude. Por eso no volví. Pero tú te quedaste, y te atrapó igual. Ahí comprendí que Elías no era simplemente un adulto débil o un esposo indiferente. Había sido moldeado desde adolescente para ser un rehén emocional de su madre. Y por fin entendí por qué ahora quería rendirse. No era valentía. Era agotamiento. Volví a casa esa noche con una decisión tomada. No iba a aceptar el acuerdo. No porque quisiera vengarme. Sino porque ya no era solo por mí. Era por Celia. Porque esa cadena de control tenía que romperse en algún punto. Llamé a mi abogada y le pedí que siguiéramos adelante con todo. Con cada acusación.
Con cada pericia. Con cada papel. Y si se puede, quiero pedir la revisión de la propiedad de la casa. Porque yo también contribuí, y no me pienso dejar arrebatar lo que ayudé a construir. Mi abogada solo dijo: bien. Vamos hasta el final. Al día siguiente, recibí un mensaje de Elías. Corto. Seco. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no podemos solucionarlo sin destruirnos? Y le respondí, sin rabia, sin rencor. Porque cuando me destruiste, ni siquiera te diste cuenta. Esto no es venganza. Es reparación. La audiencia preliminar fue el 12 de ese mes. Un día gris, de esos en los que el cielo parece anunciar que nada bueno está por pasar. Llegué con la boca seca, las manos frías y el corazón apretado. Pero llegué segura. Ya no era la mujer que vivía justificando los abusos disfrazados de preocupación. Mi abogada estaba lista, con cada documento perfectamente ordenado. Incluimos fragmentos digitalizados del diario, los mensajes entre Elías y su madre, declaraciones escritas de la hermana y hasta algunas fotos que tomé del interior de la casa de mi suegra donde se veía el escritorio con los cuadernos. Elías llegó solo. Se notaba diferente. Desgastado. Con una barba mal afeitada y los ojos apagados. Cuando nos cruzamos en la sala de espera, bajó la mirada. No intentó hablarme. Pero ella sí llegó. Por supuesto que llegó. Mi suegra apareció vestida como si fuera la víctima central de una telenovela judicial. Todo en tonos neutros, expresión serena, y con una carpeta bajo el brazo como si viniera a defender la verdad universal. Cuando se sentó frente al juez, hablaba con una calma tan ensayada que casi daba miedo. Dijo que lo único que le interesaba era el bienestar de su nieta. Que lamentaba los malentendidos. Que nunca pensó que yo malinterpretaría sus acciones. Pero el momento clave llegó cuando el juez le pidió explicar el contenido del diario. Ahí su rostro cambió. Se tensó. Eso, era un ejercicio privado. Para organizar mis pensamientos. Es mi derecho como ciudadana. Mi abogada no la dejó escapar. Organizar pensamientos o documentar el comportamiento de su nuera durante años para manipular emocionalmente a su hijo y justificar su intromisión. Ella guardó silencio. Y ese silencio habló más que cualquier argumento. El juez tomó nota, hizo varias preguntas, pero no dio sentencia ese día. Como era un proceso familiar, quedaban pericias psicológicas y nuevas audiencias. Sin embargo, algo se había movido. Lo sentí. Después de la audiencia, cuando salimos del juzgado, Lucía me esperó afuera. Me abrazó fuerte, como quien abraza a alguien que sobrevivió a una tormenta. Lo estás haciendo mejor de lo que yo hice. Solo quiero que lo sepas. Esa noche, volví a casa con una extraña mezcla de tristeza y alivio. La guerra no había terminado, pero al fin se veían las primeras grietas en el muro que me habían construido alrededor. Celia dormía en su cama, con su peluche favorito. Me acosté a su lado y me quedé mirándola un rato largo. Pensé en todas las veces que yo, de niña, tuve miedo de cosas que no entendía. Y pensé en lo importante que era que ella creciera sabiendo la diferencia entre amor y control. 2 días después, recibí un correo inesperado. Era de Elías. Un documento adjunto. Lo abrí con el corazón en la garganta. Era un acuerdo voluntario. No exigía visitas, no peleaba por la casa, no solicitaba nada. Solo decía que me entregaba la custodia total de Celia, y que estaba dispuesto a renunciar a todo mientras él se reconstruía. No supe si llorar o gritar. Me quedé sentada frente a la pantalla por minutos que parecieron horas. Y al final, le respondí. No quiero destruirte, Elías. Pero tampoco puedo salvarte. Ya no. Haz lo que tengas que hacer. Pero mantente lejos de Celia hasta que puedas ser el padre que ella merece. Esa fue la última vez que hablamos en semanas. Pero la historia no terminó ahí. Porque días después, alguien tocó a mi puerta. Y al abrir, no era Elías. Ni su madre. Era alguien que me trajo un sobre sin remitente. Y lo que había dentro me hizo entender que el diario no era lo único que esa mujer había estado escondiendo. Dentro del sobre había más páginas. No eran fotocopias. Eran hojas originales, arrancadas de uno de esos diarios que mi suegra guardaba con obsesión. Reconocí de inmediato la letra.
Ese estilo pulcro, meticuloso, como si escribiera no para desahogarse sino para construir un expediente. Había fechas que no coincidían con mi historia. Eran anteriores. Algunas, de años antes de que yo conociera a Elías. Y mientras las leía, empecé a notar nombres. Uno tras otro. Nombres de otras mujeres. Mujeres que, como yo, habían pasado por su vida. Había descripciones similares. Demasiado impulsiva. Haría buena madre, pero no esposa. Su risa es escandalosa. A Elías no le conviene una mujer que atrae tanto la atención. Insiste en hablar de independencia. Peligrosa. En una página escrita con tinta más antigua, incluso mencionaba a una joven con la que Elías estuvo a punto de comprometerse antes de conocerme. Y la nota era escalofriante. Hoy logré convencerlo de que ella solo lo quería por su futuro. Lloró. Pero me agradeció. Eran decenas de fragmentos así. Una radiografía del control. Una prueba más clara de que lo que viví no fue casualidad ni mala suerte. Fue parte de un patrón que llevaba años. Décadas, tal vez. El sobre también tenía una nota, escrita en una hoja suelta. Decía: no sé quién eres, pero sé lo que estás enfrentando. Yo también fui parte de eso. Me tomó años entenderlo, pero nadie merece vivir así. Ojalá esto te ayude a proteger a tu hija. Sin firma. Sin pistas. Pero bastó. Con esa evidencia, mi abogada reforzó la denuncia por interferencia emocional grave. También solicitó una revisión judicial del historial médico de Elías, ya que varias decisiones de su pasado, como aquella crisis emocional en su adolescencia, parecían haber sido inducidas. Fue un proceso largo. Más de lo que pensé. Pero el fallo fue claro. La custodia quedó exclusivamente en mis manos. La abuela quedó restringida legalmente de acercarse a Celia sin supervisión judicial. Y sobre la casa, el juez ordenó una mediación económica. No fue perfecto, pero recuperé parte de lo invertido y me mudé. Porque esa casa estaba demasiado contaminada. Elías, por su parte, se internó voluntariamente en un programa terapéutico intensivo. No supe más de él en meses. Hasta que un día me escribió un correo breve, sin exigencias ni reproches. Solo decía: gracias por no destruirme. Estoy empezando a conocerme sin ella. No sé si algún día pueda reparar lo que rompí, pero ahora entiendo que el amor no es obediencia. Te deseo paz. Lo leí una vez. Y lo borré. Porque mi paz ya no depende de su redención. Ahora duermo tranquila. Celia crece en un entorno donde sabe que su voz importa. Y cada día me esfuerzo por enseñarle que el amor sano no se impone, no manipula, no encierra. A veces me pregunto si fui demasiado dura. O si debí haber intentado salvar la relación antes de llegar tan lejos. Pero luego recuerdo cada noche de llanto, cada palabra sutil que me hizo dudar de mí misma, cada mirada fría, y recuerdo que no se trata de venganza. Se trata de liberarse. Y aunque esta historia me dejó cicatrices, también me dejó algo más fuerte, una certeza. Nadie, jamás, va a escribir mi historia por mí. ¿Fui la mala por no perdonar? ¿Habrían hecho ustedes algo diferente? No lo sé. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me importa.